llamo Santiago Benavides, ando ya por el orden de los 47 años, yo sé que parezco de 20, pero ya ando por esos lados. Estoy casado con Dianita, vamos para 25 años de matrimonio, tenemos 2 hijos. Soy colombiano, pero vivo en Toronto, en Canadá, y desde allá vengo hasta estas tierras. Estoy muy emocionado de estar aquí en América Latina. Mi experiencia con la música, más bien mi vocación musical, se remonta a los días de la infancia, cuando crecía en un pueblito venezolano llamado El Limón, puro nombre de pueblito venezolano. Y estando allá, pues me acuerdo que escuchaba la música popular, todos los tambores, todo ese tipo de cosas, y sentía algo muy especial. Mi papá tenía que viajar con alguna frecuencia y sentir la música me hacía sentir, me reconfortaba. Años después pasaron muchas cosas. Una de ellas es que mi familia tuvo una crisis económica y yo agarré la guitarra y con mis incipientes conocimientos, los 3 o 4 acordes que sabía, me subí a los buses en Bogotá a cantar cuando era un preadolescente. En esa época no era cristiano, cantaba puras canciones repletas de groserías para que la gente me pusiera atención, y después me encontré el Evangelio, o el Evangelio me encontró más bien. Se me dañó el negocio de las canciones con groserías, pero siempre me he sentido muy identificado con el Salmo 40 cuando dice que el Señor me sacó del foso, dice, y puso un nuevo canto, y muchos lo escucharán y pondrán su confianza en el Señor. Eso a mí me pasó. Un aspecto, digamos, crucial de ese viaje, ese peregrinaje, tuvo que ver cuando también, siendo un adolescente, escuché un grupo argentino que estaba muy de moda en esa época, que se llamaba el Trío Mar del Plata. Capaz lo escucharon alguna vez. Para los que no sepan, eran 3 de Mar del Plata, como bien lo indica su nombre. Y los escuché cantando estas canciones sobre Jesús, con sus ponchos, sus charango, guitarra, bombo, legüero, 3 voces muy bellas. Y cuando los vi, pensé para mis adentros, esto es lo que quisiera hacer el resto de mi vida. En primer lugar, como bien los dices, de las historias humanas. ¿Sí? Con frecuencia la gente me pregunta, ¿de dónde sacas la inspiración para escribir esas cosas? Y le digo, pues de vos, que me cuentan cosas tremendas. Se cuenta, no me consta, pero se le atribuye a Gabriel García Márquez una frase según la cual la realidad supera la ficción. ¿Sí? La realidad es más impactante que la ficción, y creo que es verdad. Por otro lado, y lo que voy a decir puede sonar sospechosamente modesto y al mismo tiempo un poco pretencioso, pero de verdad creo que es así, siento que no está en mí el hacer canciones. Llevo muchos años dedicado a esto y te puedo contar con total sinceridad que me he sentado a veces a componer una canción y jamás lo he logrado. Y solamente en algunas ocasiones siento que viene algo que no está en mí y que atribuyo a un don especial del Señor, y aparecen canciones que, te digo, en mis mejores habilidades creo que sería incapaz de componer. Entonces eso es lo que me pasa. Es muy lindo, otras veces es un poco angustioso. Vengo justamente de una sequía de más de 3 años de no componer canciones, y yo pensaba, Señor, yo quiero componer canciones para esta serie de viajes, incluyendo por supuesto el privilegio que es estar aquí en Dios Pisuyana, y en una semana llegaron 4 canciones. Después de 3 años de tratar febrilmente, angustiosamente, y no lograrlo. Componiendo. No, pues tengo una existencia bastante... A ver, cuando digo componiendo es verdad, porque a mí la gente con frecuencia me hace una pregunta, y es, ¿tú cuántas canciones has compuesto? Y yo siento que eso es como preguntarle a un carpintero cuántas sillas ha hecho, porque eso es lo que yo hago. ¿Sí me explico? Como te digo, no siempre es un proceso fácil. Cuando no estoy componiendo, estoy tratando de organizar las canciones de tal manera que podamos caminar hacia tenerlas producidas, que las podamos compartir. Tenemos un equipo de amigos con los que trabajamos. Ahorita justamente estamos a toda marcha con algunos de estos proyectos. Por otro lado, yo soy un inmigrante en tierras del norte.
hago parte de la diáspora latinoamericana regada por el mundo, de los que sueña con volver a su tierra a comer yuquitas y chaufa y agua de panela y todas esas cosas deliciosas de por estas tierras. Y tengo una vida bastante, digamos, inmigrantil en ese sentido. Y he podido, digamos, escuchar historias, acompañar amigos, y creo que eso ha sido muy valioso. De un tiempo para acá, algo a lo que hemos tratado de darle mucha importancia es al estar con la gente. Tenemos una especie de juego de palabras con mi esposa, decimos que nosotros tenemos un ministerio llamado, en inglés, Star Ministries, Star como estrella. Y nos dicen por qué, y les decimos porque tenemos el ministerio de estar contigo. Chiste bobo, lo siento. Me disculpo, pero bueno, es culpa de mi esposa. Es una lucha constante. Yo ciertamente no la he superado del todo todavía, porque los seres humanos en general tenemos el deseo de agradar. No solo el deseo de agradar, sino que en estos casos frecuentemente está involucrada la misma sostenibilidad económica. Entonces, si soy demasiado fiel a lo que yo quisiera, por así decirlo, ¿qué tan sostenible, qué tan viable financieramente va a ser eso, por ejemplo? Todas esas preguntas están ahí. Hemos hablado sobre ese tema, hay muchas cosas, pero dos ideas vienen en este momento a mi mente. La primera, y esto para mí, hablo de esto como si yo lo hubiera superado, no lo he superado, y es una lucha constante a lo que tengo que llevar una y otra vez a los pies del Señor. Dice Pablo en Gálatas, si yo quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Así que tenemos que escoger dónde va a estar la lealtad. Cristo o los hombres, incluyéndome. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es que siendo un padre de familia, habiendo experimentado en carne propia el trauma, porque fue un trauma en su momento, de la escasez financiera de mis padres durante mi adolescencia, he luchado con la preocupación financiera. Tengo esposa, tengo hijos, tengo responsabilidades. Y yo siento muy fuertemente que para los artistas aplican aquellas famosas palabras de Jesús en Mateo 6:32. Y el que me esté escuchando, recíbalo. Así como dicen los pentecostales, recíbelo. ¿Sí? Y es, no se preocupen por lo que habrán de comer, por lo que habrán de vestir. Pongan solamente su atención en una sola cosa. Una sola cosa es muy importante en la Biblia. Jesús le dice a Marta, una sola cosa es necesaria. David dice, una cosa he demandado a Jehová. La una cosa es necesaria. Pongan su atención en esto. Busquen el reino. Lo demás va a venir. Yo he comprobado eso. Parecen palabras de un poeta hippie trasnochado, pero llevo 20 años viendo eso en una realidad innegable en mi vida. Cómo de alguna manera el tiempo que invierto en estar con el Señor, en que esas canciones llegan, se comparten, de alguna manera misteriosa, milagrosa muchas veces, termina convertido en pan sobre la mesa. Así que crean, atrévanse a creer. Si eso es lo que Dios los ha llamado a hacer, porque mucha gente se deja deslumbrar por el fulgor de una carrera artística y realmente no hay un llamado atrás. Sé que este es un espacio limitado de tiempo, pero permíteme contar una breve anécdota. En alguna ocasión estaba yo en una fiestecita infantil en una ciudad de Colombia, no digamos cuál, pero por el acento que haré ya se darán cuenta. Y se me acerca uno de los asistentes, que además se nota que llevaba unas cuantas copas de más, y me dice, ¿usted es de Bogotá? Le digo, sí. Me dice, ¿y usted qué hace? Y yo le digo, soy músico. Y me dice, qué bien, hermano, no sé qué. Y me dice, ve, y yo también soy músico, no sé qué, me gusta la música, aunque tengo este otro negocio, no sé qué. Y me dice, ¿y qué tipo de música haces? Y pues yo le digo, pues mira, soy cristiano y hago música cristiana. Le dije así sin ponerme a explicar demasiado. Me dice, no, de verdad, hermano, yo también he pensado en meterme a cantante cristiano. Me acuerdo esa frase, meterme a cantante cristiano, ¿cierto?
La razón que él decía es que en esa época se luchaba mucho contra la piratería. Él decía que los cristianos no bajaban ilegalmente la música. No sé si era un poquito crédulo de su parte ese asunto, pero bueno, el punto es que a veces uno quiere meterse a cantante cristiano cuando no hay un llamado detrás. Y en general así pasa con muchas cosas en la vida. Creo que tenemos que ejercer un discernimiento muy juicioso. Es una palabra muy colombiana. Yo creo que tocaría agarrar todas las canciones y agarrarles una letra, así como los papás, esos niños que tienen nombres raros que se llaman Icamicocólico Facamukiki, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué? Porque esta F de la mamá, Z del tío, K del papá, y así, de cada miembro de la familia le agarran una letra y se la clavan al pobre muchachito. Yo creo que mi canción se llamaría así, Cacamuquiquilico Cocomóquico, porque tendría la primera letra o sílaba de todas las canciones que Dios me ha permitido hacer. Cada historia que escuchamos nos recuerda que Dios marca nuevos comienzos. Hasta una nueva edición de Nos Visitan, solo por Dios Pisuyana Radio.